todos los días que arrancamos con nuestras sesiones, si les parece, podemos iniciar con las dudas o preguntas que puedan tener mientras dejamos entrar a los compañeros. Y si no hay dudas ni preguntas, podemos efectivamente arrancar directamente con nuestra clase, seguir con la clase que teníamos previsto para el día de ayer, ¿no? O seguir con la clase que teníamos ya arrancada el día de ayer. Y hoy vamos a ocuparnos de la restitución internacional de niños o adolescentes, o en la terminología de las convenciones que vamos a tratar, sustracción internacional de menores. Así que díganme, ahora están entrando más compañeros, pero si tienen alguna duda o pregunta con relación a lo que desarrollamos el día de ayer, podemos arrancar por ahí. Y si no, ya damos inicio directamente a la clase. Bien, entiendo que si no tenemos dudas o preguntas, vamos a arrancar con la cuestión que tiene que ver con la sustracción internacional de menores. O eso voy a para que puedan ver. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entiendo que pueden ver, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Se ve. Vale, gracias por la confirmación. Bien. Vamos a arrancar. Hoy vamos a ocuparnos de esta cuestión, que es una cuestión bastante que realmente ha generado mucho. De hecho, estas convenciones son una respuesta un poco. Natalia está con el micrófono abierto. Ahí ya estamos. Muy bien. Les decía, estos temas tienen mucho, en estos momentos, tienen bastante actualidad, porque, como señalábamos en las primeras lecciones que cuando empezamos a desarrollar, decíamos que las cuestiones comerciales, en particular todo lo que tenga que ver con contratos, etcétera, han ganado mucha vigencia en los últimos años por el desarrollo de los negocios internacionales. Y que otra cuestión que ha ido ganando mucha importancia son las cuestiones derivadas del derecho de familia. ¿Por qué? Porque evidentemente al facilitarse o al hacerse más accesible los movimientos migratorios, muchas familias se constituyen internacionalmente, es decir, tienen elementos extraterritoriales. Existen muchos paraguayos que han emigrado, por ejemplo, que han salido del país, en la gran mayoría de los casos, por cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de unas mejores circunstancias o condiciones de vida. Tenemos muchos paraguayos, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, en España, pero también en varios otros lugares del mundo. Esto hace que estas personas, en el desarrollo normal de sus vidas, terminen, por ejemplo, contrayendo matrimonio y luego teniendo hijos, que finalmente, como consecuencia de alguna crisis en ese matrimonio, puede, por ejemplo, producirse el retorno al Paraguay del cónyuge, de que se trate, y que traiga a algunos de los hijos, o a todos los hijos al Paraguay, sin que cuente con el permiso correspondiente del padre o la madre, según se trate. Y se puede dar también la situación en la inversa, es decir, extranjeros que contraen matrimonio en Paraguay, que desarrollen una vida en Paraguay y que luego, por las razones que sean, deciden volver a sus lugares de origen, por ejemplo, o cualquier otro país, llevándose a los hijos de esa relación, producto de esa relación, pero sin el permiso o el consentimiento
del padre o de la madre que se queda en el país. Es decir, esta es una situación que se puede dar de ambos sentidos, de ida y vuelta, ¿no? En cualquiera de los casos. Ya cuando se empezaron a desarrollar estas circunstancias, empezaron a surgir estas circunstancias y el derecho no tenía una respuesta adecuada para ello, surgen las dos convenciones que vamos a analizar aquí hoy, el día de hoy, que buscan remediar estas situaciones y que, como ustedes pueden ver, en primer lugar tenemos el convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, el 25 de octubre de 1980, que entró en vigencia en el año 1983. Ustedes van a tener este material, pero pueden entrar también a ver el estado de vigencia de esta convención en el link que se señala más abajo. Y también vamos a repasar o vamos a entrar también en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, es decir, esta convención que se da en el ámbito interamericano. También podemos ver el estado de vigencia en el link que se muestra más abajo. Este material ustedes ya lo tienen disponible en el aula virtual, en el Classroom. Así que vamos a poder desarrollarlo desde ahí, van a poder tener la versión completa de ambas convenciones y además el estado de vigencia. Ambas fueron ratificadas por Paraguay, razón por la cual nosotros vamos a estudiarlas aquí. Lo primero que tenemos que señalar de estas convenciones, lo más importante, es que en virtud de estas convenciones no se pretende establecer un régimen relativo al ejercicio de la patria potestad en particular, ¿sí? Aunque sí se hacen referencia a los derechos de visita, ¿vale? Pero lo que sí se busca establecer o restablecer con estas convenciones es básicamente el garantizar al niño, a la niña, al adolescente, garantizarle claramente que no va a ser trasladado del lugar en el que habitualmente tiene su residencia por uno de los padres sin el consentimiento del otro y con ello alejar al niño de su centro de vida habitual. Ese es el principal objetivo. Estas convenciones buscan restablecer, cuando se dan este tipo de situaciones, restablecer la cuestión al momento inmediatamente anterior. Es decir, lo único que busca es establecer unos mecanismos que permitan a las autoridades de los diferentes estados vinculados por estas convenciones retornar a el niño al lugar de su residencia habitual. Y serán los jueces, los tribunales de ese estado de su residencia habitual, el que tendrá que dirimir las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la patria potestad, es decir, los derechos que deben de tener o que asisten a los padres, es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con la tenencia de esos hijos se resolverá o se dirimirá ante los jueces de su residencia habitual, siendo estos los jueces naturales para entender la cuestión. Entonces, lo que buscan estas convenciones es retornar al niño o niña a ese lugar y a partir de ahí que sean esos jueces naturales los que resuelvan las cuestiones o las disputas que se puedan dar entre los padres respecto de los hijos. Lo que se pretende con esto evitar es que se burle una posible decisión del juez o tribunal que debería ser el competente para entender en este tipo de cuestiones y que se traslade al niño a otro estado y que como consecuencia de ello finalmente sea otro los jueces que intervengan en la cuestión. Teniendo en cuenta esta situación y estos parámetros iniciales, como siempre voy a pedir la colaboración de alguno de ustedes que quiera acompañarme el día de hoy para poder dar lectura a los artículos por lo menos más relevantes de la convención. ¿Quién puede ayudarme el día de hoy? Leo, profe.
Sí, por favor, gracias, Liz. Artículo primero. La finalidad del presente convenio será la siguiente: garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. B. Velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. Muy Artículo bien. segundo. No, hasta ahí, Liz. Quiero Ok. recalcar esto una vez más, que ya lo señalamos antes. La finalidad de la convención es, primero, garantizar la restitución inmediata. La restitución inmediata. ¿Qué significa la restitución inmediata? Que sea efectivamente rápido, ¿sí? Que no se produzca un traslado ilícito, y entendiendo por traslado ilícito el que no cuenta con la autorización de ambos padres, que se retenga ilícitamente aunque haya habido un traslado autorizado, pero se retenga, es decir, que no se retorne al lugar de origen. Y lo que pretende aquí la convención es garantizar o establecer los mecanismos para que se dé una restitución inmediata. Restitución inmediata. Ese creo que debe ser el punto sobre el cual tenemos que anclar todo lo que vamos a desarrollar respecto de la restitución internacional de menores. Y el segundo punto es velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás estados contratantes. ¿Qué significa esto? Que si existieran unos derechos de custodia y unos derechos de visita ya establecidos por alguna resolución judicial, por ejemplo, en alguno de los estados contratantes, no se burle esto por no se burle el cumplimiento de estas disposiciones por el traslado realizado por alguno de los padres, con el fin justamente de no dar cumplimiento a estas resoluciones. Estos son los ejes fundamentales de la convención. Vamos al artículo tercero, por favor, Liz. Artículo tercero. El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: A. Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual, inmediatamente antes de su traslado o retención. Muy bien, Liz. Liz, dame un segundito, ¿sí? Quiero remarcar algunas cuestiones. Aquí estamos hablando de que el traslado será ilícito cuando se violen, es decir, cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia, dice, atribuido separada o conjuntamente a una persona. Esto es importante, a una persona que podría ser un padre, pero no hace referencia a que pueda ser el padre o la madre, no, una persona, es decir, alguien que tenga la custodia efectiva. Y quería recalcar la referencia a una institución, es decir, un niño que estuviese en custodia de alguna institución por alguna disposición de una autoridad competente en ese estado, también goza de la misma protección. Es decir, aunque los padres sean los que trasladen a esos niños, aunque que están bajo la custodia de alguna institución, por ejemplo, ese traslado también será considerado ilícito. Seguimos, por favor. El B. B. Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente en el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Muy bien. El derecho aquí quiero hacer que seguramente es uno de los casos, perdón, Liz, sí, que seguramente es uno de los casos que pueden resultar ser más habituales. Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, ¿qué significa esto? Que no existe una resolución judicial al respecto, por ejemplo, pero pueden ser el caso de dos padres y aunque parezca poco común, yo les puedo asegurar que es más frecuente de lo que podríamos imaginar este tipo de situaciones. Es decir, los padres viviendo un matrimonio o una relación
en la cual aparentemente, a lo mejor con algún tipo de problemas que podrían existir, pero conviviendo aún en el mismo domicilio, con lo cual no existe, por lo menos de parte de uno de los cónyuges, un riesgo cierto de que se produzca el traslado. Es decir, no se está discutiendo ni divorcio, no se está discutiendo ni separación, por lo menos no se está discutiendo en los estrados judiciales todavía, no se está discutiendo la cuestión de la tenencia de los hijos, pero de repente, en una operación comando, por llamarlo de alguna forma, uno de los cónyuges o uno de los padres decide realizar un traslado, va, agarra un avión, se escapa y va a otro país y se lleva a los hijos. Entonces, esa situación es una situación que se da con cierta frecuencia y a la cual se refiere este inciso. Dice, cuando este derecho, es decir, el ejercicio de ese derecho se da de forma efectiva, sin que medie una resolución como tal, y ya sea que sea separada o conjuntamente. Es decir, no significa que, por poner un ejemplo, una madre que retira la mañana como para llevar a los chicos al colegio, por ejemplo, pero va y toma un avión y viaja, y resulta que el padre se entera de la situación porque la madre no vuelve a casa y los chicos tampoco, y luego empieza todo el proceso a enterarse de que sus hijos han sido trasladados ilícitamente a otro país. Aquí la madre puede perfectamente decir, sí, yo también estoy ejerciendo esa tenencia porque lo estamos ejerciendo de forma conjunta, con lo cual yo tengo el derecho a trasladarlo. Y efectivamente se puede entender que en el marco de ese ejercicio puede trasladarlo, puede efectivamente mover, está ejerciendo unos derechos que tiene respecto de esos hijos. Pero cuando no existe la autorización del otro padre, debería, o lo que busca la convención es retornar a la situación inmediatamente anterior y que las cuestiones que tengan que ver con los derechos de los padres respecto de esos hijos se diluciden ante los tribunales de ese lugar. Es decir, lo que se busca con esta convención es garantizar que sea la autoridad del lugar de residencia habitual de los niños el que resuelva estas cuestiones y que no se burle esa competencia por el solo traslado. Esas tienen que ser las líneas directrices que nos tienen que permitir ubicarnos claramente en la cuestión planteada. Liz, por favor, el último párrafo. El derecho de custodia mencionado en el inciso A puede resultar en particular de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. Muy bien, sobre eso no hay ningún inconveniente, creo que ya lo hablamos. Artículo 4, Liz, por favor. El convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. Muy bien. Una cosa importante aquí es que esta convención establece una línea que es la de la edad de 16 años para su aplicación. Artículo 5, por favor. A los efectos del presente convenio, A. El derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia. B. El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente o a aquel en que tiene su residencia habitual. Muy bien. El derecho de custodia implica básicamente, y esta es una norma material porque viene a definir lo que se debe entender por el derecho de custodia a los fines de la convención. Es decir, cuando el derecho que se le concede a alguno de los padres, por ejemplo, incluye el derecho de decidir cuál es el lugar de la residencia habitual,
entonces se entenderá que está dentro del derecho de custodia. Y el derecho de visita se entenderá por derecho de visita a los efectos de esta convención, el derecho que le puede asistir al otro padre o a la madre para trasladar temporalmente al niño del lugar de su residencia habitual. ¿Sí? Artículo 8, restitución. Toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor o la de cualquier otro estado contratante para que con su asistencia quede garantizada la restitución del menor. Muy bien. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que se pretende? Al suscribir esta convención, cada estado establece o debería establecer una autoridad central que estará, cuyo objetivo será el ejecutar o poner en marcha y participar en los procesos que tengan que ver con el cumplimiento de estas convenciones. En Paraguay, la autoridad es justamente el Departamento de Restitución de Menores que está llevado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, esta autoridad lo que hace, tiene por objeto es coadyuvar, es decir, tiene que apoyar a el padre o la madre que reclama la restitución de sus hijos cuando estos hayan sido trasladados, por ejemplo, al Paraguay de forma ilícita. De forma ilícita entendiendo en el marco de lo que establece la ilicitud en este convenio. Lo que se establece como ilícito en este convenio. Esta solicitud incluirá, y te pido, Liz, que sigas, por favor. Sí. A. Información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor. B. La fecha de nacimiento del menor cuando sea posible obtenerla. C. Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor. D. Toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad de la persona con la que se supone que está el menor. La solicitud podrá ir acompañada o complementada por E. Una copia autenticada de toda decisión o acuerdos pertinentes. F. Una certificación o declaración jurada expedida por una autoridad central o por otra autoridad competente del Estado, donde el menor tenga su residencia habitual o por una persona cualificada con respecto al derecho vigente en esta materia de dicho Estado. G. Cualquier otro documento pertinente. Bien, básicamente lo que está diciendo, se están estableciendo los requisitos que demuestren primero o que fijen la identidad del menor, la identidad de la persona que está reteniendo al menor o que produjo el traslado indebido y además los documentos que acrediten su derecho, es decir, por qué ese niño debería estar en otro estado. Básicamente, porque es todo aquello que pueda llevar a la conclusión de que esa es su residencia habitual y que él o ella tiene un derecho respecto de ese niño. Artículo 10, por favor, Liz. Liz. Sí, profe. Artículo 10. Sí, por favor. La autoridad central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que se adopten todas las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria del menor. Bien, es decir, lo que establece es una obligación de parte de la autoridad central respecto de instar a esa restitución voluntaria. Sí, ese es el primer rol que se le encomienda. Artículo 12. Cuando un menor haya
sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3º y en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halla el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención de ilícitos. La autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieran iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor. Muy bien. Este artículo 12 y lo que vamos a seguir con el artículo 13 son artículos muy importantes para este procedimiento, ¿sí? Dice, cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3º, que estuvimos revisando antes, y en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halla el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención, la autoridad competente le ordenará la restitución inmediata. ¿Qué significa esto? Que la autoridad lo que debe hacer aquí es ordenar la restitución inmediata al verificar que se han dado los extremos del traslado ilícito y que la persona que está reclamando la restitución tiene efectivamente los títulos para hacerlo. Y cuando hablamos de los títulos nos referimos a la sentencia judicial, la resolución administrativa o sencillamente que pueda probar que efectivamente estaba ejerciendo esos derechos respecto del niño, aunque los estuviese ejerciendo de forma conjunta con la persona que realizó el traslado ilícito. Es decir, eso será irrelevante. Y establece que se hará de forma inmediata, siempre que se haya dado dentro de ese primer periodo de un año. De igual forma, la autoridad judicial o administrativa, aún en caso de que se hubiera iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo, es decir, que se haya hecho después de un año, al que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. ¿Por qué se hace esta distinción? Lo primero, hay que tener en cuenta que en este tipo de situaciones, en las cuestiones que tienen que ver con relaciones de familia, uno de los objetivos de quien realiza el traslado puede ser el de retener o aguantar con esa retención el mayor tiempo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero, puede perfectamente realizar el traslado el padre o la madre que ha sido, que es la víctima de ese traslado, puede intentar realizar contactos por su propia cuenta, que sería lo habitual, buscar un arreglo amistoso, buscar la restitución por su propia cuenta, pero eso va prolongando el paso del tiempo y la persona que realizó el traslado, teniendo en vista esta disposición, puede buscar con promesas, con posibles acuerdos, tratar con engaños, prolongar el tiempo sin que se inste a la autoridad administrativa o a la judicial del lugar al que ha sido trasladado el niño, y por tanto, cuando pasa un año, puede perfectamente decir, no, es que ya ha pasado un año, con lo cual no se puede realizar el traslado. La norma lo que dice, o la restitución inmediata, perdón, la norma lo que establece es que a pesar de haber transcurrido ese tiempo y de haberse iniciado con posterioridad, de igual forma la autoridad deberá realizar, ordenar o disponer la restitución del niño. Salvo, y esta es una cuestión que es muy importante, y la voy a señalar aquí, es que el menor
ha quedado integrado a su nuevo ambiente. Es decir, puede que se haya dado el traslado ilícito, pero por el tiempo transcurrido, puede también que la autoridad o los jueces que tienen que ordenar el traslado constaten que el menor ya ha quedado integrado al nuevo ambiente, es decir, al nuevo país, y que por tanto puede perfectamente o podría ocurrir que no se disponga el traslado. Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento. Es decir, cuando ya ha salido otra vez de este Estado y se ha ido a otro Estado, puede suspender el procedimiento. Una cuestión importante que puede llegar a frustrar los objetivos de esta convención es el paso del tiempo y la mora judicial. Si resulta que por las ineficiencias del sistema, en particular de las autoridades judiciales, de los jueces, se prolonga en demasía en el tiempo este procedimiento de restitución que tiene por objetivo la restitución inmediata, como veíamos. Sin embargo, por el transcurso del tiempo, se puede llegar a que el menor ya se le considere integrado a su nuevo ambiente, puede llegar a frustrar los objetivos legítimos de esta convención. Por lo cual, en los procesos de restitución, seguramente más que en muchos procesos en los que la mora causa unos perjuicios serios, en los procesos de restitución, la mora judicial puede ser incluso una causal de generar unos graves daños, unos graves perjuicios al padre que resulta víctima de esta situación, pero sobre todo a los niños que puedan resultar trasladados de un estado a otro. Y eso vale tanto para el caso de padres que los trasladan a Paraguay como de padres que los trasladan de Paraguay a otro estado. Artículo 13, por favor, Liz. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que a. La persona, institución o organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. B. O existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave, físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial... Perdón, Liz, este segundo inciso es el único inciso que permite a la autoridad administrativa o judicial, en nuestro caso será la autoridad judicial, valorar el fondo de la cuestión. Recuerden que el objetivo de esto es que las cuestiones de fondo que tienen que ver con los derechos de custodia o de visita de los niños se resuelvan por las autoridades, es decir, por los jueces del lugar de su residencia habitual. Pero este inciso es el único, pues, el inciso que permite que los jueces del estado requerido analicen si puede suponer algún riesgo para el menor la restitución. Es decir, se analiza la cuestión de fondo. Siguiente, por favor. Seguimos, por favor, Liz. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución. Cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor. Aquí se tiene que tener en cuenta que no se puede resolver porque estas son excepciones
claras a los objetivos de la norma. La norma o la convención lo que busca es que al producirse un traslado ilícito, se dé la restitución inmediata. Ese es el objetivo de la norma. Y el objetivo de la norma es que se dé la restitución en sí mismo, sin entrar a valorar las cuestiones de fondo que puedan resultar de las relaciones entre los padres y de las relaciones de estos respecto de los hijos. Esas cuestiones, lo que se busca es que esas cuestiones se diluciden y se resuelvan ante los jueces o tribunales del lugar de la residencia habitual. Ese es el objetivo. Pero con estas excepciones, con estas circunstancias que pueden ser valoradas desde la óptica del juez al cual se le está solicitando la restitución, sin embargo, no pueden ser resueltas por ser justamente excepciones sin tener en cuenta los informes que puedan dar en su caso las autoridades del estado del lugar de la residencia habitual del menor. Siguiente, por favor, Liz. Artículo 14. Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido del artículo 3º, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrá tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o administrativas, ya estén reconocidas formalmente o no en el estado de la residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a un procedimiento concreto para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables. Muy bien. Aquí lo que se da es un amplio margen de análisis al juez que está revisando la cuestión, es decir, que está, al cual se le requiere la restitución para valorar efectivamente las resoluciones que pudieron haber caído o recaído ya en otros estados respecto de los derechos de custodia de esos niños. ¿Vale? Siguiente, 15, por favor. Las autoridades judiciales o administrativas de un estado contratante, Sí, antes que de vos sos muy cariñoso. Dice una Rosa Rosa orden, España, rara tu micrófono. Ya le silencié. Perdón. Las autoridades judiciales o administrativas de un estado contratante, antes de emitir una orden para la restitución del menor, podrán pedir que el solicitante obtenga de las autoridades del estado de residencia habitual del menor una decisión o una certificación que acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto del artículo 3º del convenio, siempre que la mencionada decisión o certificación pueda obtenerse en dicho estado. Las autoridades centrales de los estados contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa clase. Fíjense que lo importante que es, aquí el valor de la cooperación, el valor del sentido efectivo de el cumplimiento de los objetivos de esta convención, estriba mucho en la confianza y la buena fe que las autoridades centrales se deben recíprocamente. Es decir, realmente se les está dando un rol en el que uno y otro, del Estado requerido y del Estado requirente, se presten tal asistencia que puedan llegar a la convicción de que efectivamente ese traslado ha sido ilícito. Y si el traslado es ilícito, en ese caso la autoridad del Estado requerido tendrá que aportar todos los medios a su alcance para apoyar la restitución. Deberá apoyar la restitución. Siguiente, por favor. Artículo 16. Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor, en el sentido previsto en el artículo 3º, las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia, hasta que se haya determinado que no se reúnen las condiciones del presente convenio para la restitución del menor o hasta que haya quedado transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de este convenio.
Muy bien. Este artículo es también clave. Deja en claro que las autoridades judiciales o administrativas del Estado al que haya sido trasladado el menor no pueden dictar una resolución sobre los derechos relativos a la custodia en tanto y en cuanto siga abierto el procedimiento de restitución. ¿Sí? Es decir, lo que se busca aquí en todo momento, si se fijan en toda la convención, al revisarla y todos los artículos que estamos viendo, es que cuando se produce un traslado ilícito, cuando se reúnen las condiciones para considerar que el traslado es ilícito, busca esta convención garantizar la restitución inmediata. Si esa restitución inmediata o no se puede dar de forma inmediata, de todas formas, esta convención obliga o limita a las autoridades del lugar del Estado requerido que no entren a analizar las cuestiones de fondo, porque estas cuestiones de fondo solo se podrán resolver una vez que se resuelva respecto de la restitución, es decir, respecto de la procedencia o no de la restitución. Si resulta que el traslado ha sido ilícito, habrá que otorgar la restitución y por tanto los jueces del Estado requerido no pueden entrar a analizar el fondo de la cuestión. Ustedes pueden imaginar que si estamos ante un proceso de restitución y algún juez, por ejemplo, resuelve respecto de la custodia del menor, efectivamente entraríamos en un caos jurídico porque el juez que debería resolver o las autoridades judiciales que deberían resolver esa cuestión son el de la residencia habitual, no los jueces del lugar al cual ha sido trasladado, y menos aún cuando ese traslado tiene las características establecidas en esta convención para ser considerado como ilícito. Siguiente, por favor. Artículo 17. El solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o que esa decisión pueda ser reconocida en el estado requerido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en el presente convenio. Pero las autoridades judiciales o administrativas del Estado podrán tener en cuenta los motivos de dicha decisión al aplicar el presente convenio. Muy bien. El solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o que esa decisión pueda ser reconocida en el estado requerido no podrá justificar la negativa para restituir. Es decir, no solo eso, aún en el caso, está diciendo, de que no se respete lo establecido en el artículo 16, no se podrá invocar esa sola razón para impedir la restitución. Es decir, se sigue buscando como objetivo principal, fundamental y claro en estas convenciones que la restitución se dé. Es decir, hay que restituir al menor al lugar de su residencia habitual. Y con posterioridad a esa restitución, en todo caso, se tendrán que resolver las cuestiones de fondo que tengan o puedan tener que ver con los derechos de los padres respecto de los hijos, en particular aquello que tenga que ver con los derechos de custodia. Siguiente, por favor. Artículo 19. Sí. Una decisión adoptada en virtud del presente convenio sobre la restitución del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia. Muy bien. Aquí también se deja claro que vista desde el otro lado de la moneda, es decir, con independencia de lo que se resuelva, en el proceso judicial abierto para la restitución, es decir, se resuelve la restitución o la no restitución, esta cuestión tampoco debe considerarse que pueda incidir como tal en la resolución de la cuestión de fondo. Es decir, una decisión adoptada en virtud de esta convención sobre la restitución del menor no afectará la cuestión de fondo. De la misma forma que se establece que no puede dictarse una resolución sobre el fondo mientras está abierta esta convención lo que hace es que no causa estado. ¿Qué significa esto? Que puede efectivamente otorgarse una restitución, por ejemplo, y cuando se discuta la cuestión de la custodia en el lugar de la residencia habitual,
no porque se haya dado esa restitución, no porque se haya establecido esa restitución, los jueces del lugar de la residencia habitual, por ejemplo, no puedan terminar concediendo la custodia a aquel que en principio realizó el traslado ilícito. ¿Y esto por qué? Porque lo que se busca en todo momento es separar claramente el traslado ilícito de la cuestión de fondo que tiene que ver con la custodia. Es decir, que en todos los momentos, en todo caso, se tenga en cuenta que la restitución se debe dar por la restitución misma, es decir, porque el traslado es ilícito. Y no se entra a discutir quién puede tener mejor derecho o quién de los padres, por ejemplo, está en mejores condiciones de salud o de la que fueran para tener la custodia de los hijos. Con lo cual, de la misma forma que lo que se busca es la restitución por la restitución misma, es decir, volver al momento anterior del traslado ilícito, ese traslado o esa restitución no debe entenderse que el derecho de la custodia se debe otorgar necesariamente, por ejemplo, al padre al cual se le privó de esa custodia por causa del traslado ilícito. Bien, por aquí nos vamos a quedar con esta convención y vamos a pasar, aunque ustedes van a disponer de esta convención para darle un repaso completo, hemos tratado de repasar las cuestiones que son claves. Y las cuestiones que son clave aquí tienen que ver con el entendimiento de lo que es un traslado ilícito, cuándo se da un traslado ilícito, quién tiene derecho a reclamar la restitución y cuál es el objetivo fundamental de la restitución. ¿Sí? Son las cuestiones que tenemos, las cuestiones cardinales de esta convención. Y ahora nos introducimos, tenemos aún tiempo, en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Si podemos seguir, Liz, contigo, por favor. Sí, profe. Artículo primero. La presente convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los estados parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier estado a un estado parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieran sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. Muy bien. Aunque la redacción es diferente, podemos notar que los objetivos son básicamente los mismos. Es decir, esta convención lo que busca también es la pronta restitución, la restitución inmediata cuando se ha producido un traslado de un estado a otro de un menor, aunque ese traslado incluso haya sido consentido por ejemplo, uno de los padres, el padre o la madre, haya sido consentido, se produce el traslado, pero se puede dar una retención no autorizada. Es decir, puede perfectamente ir a visitar a los abuelos, el niño o la niña, con el padre o la madre. Lo habitual, por poner un ejemplo, sería durante las vacaciones de verano, en la época de colegio, por ejemplo, pero ya no se produce el retorno. Es decir, ahí se produce una retención no autorizada, una retención ilícita. También es objeto de esta convención la restitución cuando se da en estas circunstancias. Siguiente, por favor. Artículo 2. Para los efectos de esta convención se considera menor a toda persona que no haya cumplido 16 años de edad. Con lo cual mantiene la misma línea, ¿sí? Mantiene un poco la misma línea. Artículo 3. Para los efectos de esta convención. A. El derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al ciudadano del menor al cuidado. Y en especial el de decidir su lugar de residencia. Sí, tenemos que tener en cuenta aquí que sigue también en este sentido la misma línea, es decir, incluye, o sea, lo que se establece aquí se define lo que incluye el derecho de custodia o guarda, como se llama en esta convención, y es
también el de decidir el lugar de su residencia habitual. Siguiente. B. El derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. Sí. Si, por ejemplo, ya existen los padres, pues, se han divorciado, por ejemplo, y resulta que uno de los padres tiene el derecho de custodia y el otro tiene el derecho de visita, es decir, tiene el derecho de trasladarlo y lo hace un año, lo hace el segundo año, lo hace el tercer año, pero resulta que en el cuarto año decide no volver al país de la residencia habitual, con lo cual se activa también este mecanismo establecido en la Convención. Siguiente artículo, por favor. Artículo 4. Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Muy bien. Sigue, insisto, con una redacción diferente, pero la Convención Interamericana sigue los mismos criterios de la Convención de la Haya en esto, ¿vale? Con lo cual creo que podemos avanzar un poquito más rápido. Siguiente, por favor. Artículo 5. Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar las personas e instituciones designadas en el artículo 4. Es decir, estos son los que tienen la legitimación activa. Podrían ser los padres, los tutores, guardadores o cualquier institución que ejercía ese derecho hasta antes del traslado. Siguiente, por favor. Artículo 6. Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores, a que se refiere esta convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. A opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentar la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido. Al momento de efectuarse dicha solicitud, igualmente, ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación. El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior no conlleva modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo de este artículo. Muy bien. Voy a hacer un poquito de énfasis en el artículo 6. Son competentes para conocer de la solicitud, es decir, ante qué autoridades tenemos que realizar o se debería realizar la solicitud de restitución de menores. ¿A qué se refiere esta convención? Las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte donde el menor tuviera su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Es decir, se puede iniciar el procedimiento ante los jueces del lugar de residencia habitual. Sin embargo, a opción del actor, cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido al momento de efectuarse dicha solicitud. Igualmente ante las autoridades del Estado parte donde se hubiera producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación. Es decir, se puede hacer el reclamo ante los jueces del lugar de la residencia habitual o se puede hacer el reclamo ante los jueces del lugar en el que se supone o se ha constatado que ha sido trasladado el menor. El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior no conlleva la modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo de este artículo. Es decir, eso no supone el cambio de la competencia de los jueces o tribunales del lugar de la residencia habitual. Artículo 10, por favor. El juez exhortado, la autoridad central u otras autoridades del Estado, donde se encuentra el menor,
adoptarán, de conformidad con su derecho y cuando sea pertinente, todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor. Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9 y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren las circunstancias, y si fuere procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que conforme a su derecho interno corresponda tutelar los derechos del menor. Asimismo, mientras se resuelve la petición de restitución, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para impedir la salida del menor del territorio de su jurisdicción. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta aquí que cuando se hace referencia al juez exhortado, tenemos que considerar que es el juez competente, es el de la residencia habitual. Y lo que hace es exhortar al juez del lugar al cual ha sido trasladado el menor para que restituya o que ejecute esa resolución. Entonces, el juez exhortado o la autoridad central u otras autoridades del Estado donde se encuentre el menor adoptarán de conformidad con su derecho y cuando sea pertinente todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor. Es decir, deberán articular todos los medios establecidos en su normativa interna para hacer efectiva esa devolución. Ese es el objetivo fundamental, volvemos a recalcar aquí, ¿no? Artículo 11. La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará obligada a ordenar la restitución del menor cuando la persona o la institución que presentare oposición demuestre a. Que los titulares de la solicitud o demanda de restitución no ejercían efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la retención, o hubieran consentido o prestado su anuencia con posterioridad a tal traslado o retención, o b. Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiera exponerle a un peligro físico o psíquico. La autoridad exhortada puede también rechazar la restitución del menor si comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de aquella, la edad y madurez del menor justificase tomar en cuenta su opinión. Bien, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos con los mismos criterios que ya se establecieron en la Convención de La Haya, con lo cual creo que salvo que tengan alguna duda podemos avanzar, ¿no? Artículo 15, Liz. La restitución del menor no implica prejuzgamientos sobre la determinación definitiva de su custodia o guarda. Estamos exactamente con el mismo criterio con esto, ¿no? Es decir, lo que ya habíamos dicho al finalizar el anterior, ¿no? Y el artículo 21. La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los derechos de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades competentes de cualquier Estado parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Convención. El procedimiento respectivo será el previsto en esta Convención para la restitución del menor. Aquí, en este punto, lo que se hace referencia es que se puede hacer valer también los derechos de visita, es decir, puede darse la situación a la inversa, es decir, que exista una resolución judicial, por ejemplo, en la que uno de los padres tiene la custodia, que está domiciliado en un estado, y que la madre o el padre, el otro está domiciliado en otro estado, pero tiene un derecho de visita, y ese derecho de visita, como vimos, implica el derecho de trasladar al menor de un estado a otro temporalmente. Es decir, esta convención, de la misma forma que garantiza la restitución cuando se da el traslado ilícito, garantiza o busca garantizar que también el derecho de visita pueda efectivamente cumplirse. Es decir, en ese caso, aquel que tiene el derecho de custodia
es el que está ejerciendo la retención indebida o ilícita al no permitir el traslado temporal para dar cumplimiento al derecho de visita. Y establece la norma que se aplicará el mismo procedimiento para el cumplimiento efectivo de ese derecho. Es decir, se valoran de igual forma tanto el derecho de custodia como el derecho de visita. Y son tan ilícitos o tan ilegítimos o tan ilegales las retenciones que se dan por una parte o por otra, o el traslado ilícito que se da de un lugar a otro cuando existe un derecho o asiste un derecho al padre tanto a la custodia o a la visita. Con esto terminamos esta lección y estoy para contestar las dudas o preguntas que nos puedan surgir. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿Sí? ¿No? Nada. Bueno. Perfecto, chicos. Si les parece bien, nos reencontramos el próximo lunes. Así que muchísimas gracias, ¿no? Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe. Gracias por todo. Muchas Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a todos.